Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalmente Hablando, versión invierno, porque está súper helado. Súper helado. Edición matutina, porque siendo casi las 8:30 de la mañana nos encontramos grabando acá desde nuestros estudios digitales. En el segundo micrófono, como siempre, acompañándome don Manuel Bastía. Manu, ¿cómo estás? Hola, todo bien, con un poquito de frío, bueno, poquito harto. Como yo estoy acá en Temuco, el frío está helado. Se siente. ¿Qué se nos viene? Bueno, hoy día se nos viene un entretenido capítulo. A mí me gusta mucho hablar de estos temas. Si bien soy pura tecnología, me gusta mucho el diseño de usuario, de lo que vamos a hablar hoy día, de service design, de un montón de cosas. Y es por eso que hoy día nos acompaña una tremenda invitada. Nos acompaña Luz Riquelme, chilena, con más de una década de experiencia trabajando tanto en Chile como en el extranjero, diseñadora gráfica de formación, con un background tremendo en esto del mundo del UX y actualmente trabajando para Parser. Adicional a eso, Luz nos va a contar un poco más de ella, que hoy día también es mentora de más mujeres en UX y también parte de la comunidad de Figma en Chile y, como no, emprendedora. Así que no se diga más y bienvenida, Luz. Bienvenida, Luz. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien, buenos días. En este espacio reducido, ¿eh? Porque tenemos que hacer algunos ajustes, tenemos que ampliar un poquito. Hay un par de fierros que tenemos que arreglar, ¿eh? Pero se hace lo que puede. Estamos iterando. Vamos a poco. Muy bien, me parece. Esa es la idea, en el fondo, probar y ir iterando. También un poco la idea del diseño es esa al final. Y va a ir probando distintas opciones, va a ir iterando y todo eso. Nos falta tiempo. Así que muchas gracias por invitarme. De nada. Ahí, bueno, tú haciendo un poco una introducción, Luz, pero ¿quién mejor que tú nos cuentes qué haces, quién eres, cuál es tu actividad en todas estas comunidades? Que ahí, googleando un poquito, viéndote, es un perfil súper interesante todo lo que tú haces en la comunidad de diseñadores, en verdad. Perfecto. A ver, te cuento un poco de mí. Como tú ya dijiste, yo soy diseñadora gráfica de profesión. Dentro de eso me he ido especializando en el mundo del UX desde la experiencia. Empecé trabajando como diseñadora web, me moví por ahí un poco a aplicaciones móviles, después volví a la web, plataformas digitales. Creo que ha sido el gran fuerte y en lo que más me he especializado durante los años, y obviamente eso me llevó un poco a empezar a trabajar en UX ya como de lleno cuando me fui a estudiar a Australia. Me fui a estudiar inglés a Australia, un poco movida por el aprender inglés como una habilidad importante dentro de las habilidades. Paréntesis. Como una habilidad importante dentro de lo que uno necesita como diseñador en el mundo. Pero además también para poder conocer un poco mercados extranjeros. Eso lo hiciste ya con experiencia en el cuerpo, ¿cierto? O sea, ya llevabas un par de años trabajando, ¿no? Llevaba ya 5 años trabajando, claro, para cuando me fui a estudiar a Argentina. Perdón, paréntesis de nuevo. Retomando. Sí, yo llevaba 5 años ya trabajando para cuando me puse a estudiar inglés. Uh-huh. Partí estudiando inglés en Chile, después me fui a Australia a terminar y perfeccionar, y ahí me puse a trabajar en Australia. Ahí mi cargo fue de UX UI, ese fue mi primer cargo de UX UI. Y ahí naturalmente me fui moviendo un poco desde ser la primera diseñadora en esta empresa en Australia a armar un equipo de diseño, liderar a un par de diseñadores en esta empresa, y el foco era principalmente plataformas digitales. Obviamente eso me llevó a perfeccionar mi nivel de inglés, obviamente, pero además también a un poco entender el mercado fuera de Chile. ¿Qué está pasando afuera en términos de diseño, en términos de estructura? Y bueno, trabajé 2 años en Australia como diseñadora UX UI, y luego volví a Chile. Y ahí con una nueva mirada un poco ya desde las plataformas digitales, seguí en el fondo ya como en UX UI, un poco más en liderazgo, porque estuve por ahí liderando algunos equipos de diseño, hasta que postulé a Evernote, que tenía presencia en Chile. En esta empresa, es una de las Silicon Valley que tiene presencia en Chile, y ahí postulé como Product Designer. Más adelante podemos hablar ya, sí, hacerle clic en no se me adelante un cargo o el otro.
y por ahí estuve también 2 años en Evernote, obviamente trabajando en inglés, continuando un poco con esta línea ya de trabajar en empresas afuera, entendiendo como la estructura, cómo funcionan. Y nada, actualmente estoy trabajando para una consultora acá que tiene presencia en Chile, es una consultora británica para un cliente en Estados Unidos del mundo de las plataformas financieras. En el fondo son puras plataformas para bancos con distintas funcionalidades que los bancos van utilizando en el tiempo. Y también soy Community Advocate de Figma, obviamente por ahí un poco gatillado por como querer construir comunidad en diseño. Es que me uní a la comunidad de Friends of Figma en Chile. ¿Qué es esta comunidad? La comunidad son diseñadores haciendo comunidad. Mi rol en este caso es promover un poco este sentido de comunidad, este sentido de generar aprendizaje a través de la herramienta Figma. Y ahí paréntesis viene el config ahora pronto, así que el 21 de junio y 22 de junio vamos a estar en un evento presencial. Super. Así que nada, por ahí un poco hacer comunidad y compartir conocimiento es realmente lo más importante de esta comunidad en este momento. Además de eso, soy mentora en la comunidad de Más Mujeres UX en Latinoamérica. Participé activamente en el último ciclo del año pasado. Y el foco de la comunidad realmente es ayudar a mujeres que están en tecnología, en su crecimiento personal, a nivel de comunicación, a nivel de estrategia y todo eso. Es un poco de mí. Ocupa. Sí. Ocupa. Interesante todo el tema de las comunidades. Mueven harto. Y hay harto que hacer, en verdad. Yo creo que mucho de lo que uno aprende, lo aprende de los pares y de la gente con más experiencia en todo esto. Así que no, súper bien. Súper. Genial. Súper. Oye, Luz, vamos un poco a la sustancia. ¿Ya? Vamos a lo enriquecedor. Yo vengo de la vereda como del producto, ¿cierto? Vengo de la vereda más del producto. Manu, lo conversábamos antes, estaba más desde la vereda de la tecnología. Y siempre está este actor, ¿cierto? Del diseño con el cual tenemos que interactuar. De repente nos agarramos de las mechas, pero es un triunvirato, ¿cierto? En ese sentido, entender quizás cosas más básicas. Partamos con el tema del design system. O sea, si nos podéis dar luces de qué es, en fácil, digamos como para pitufo, qué es un design system. Y cómo interactúa con el mundo del desarrollo de software, cómo interactúa con el resto del equipo, tanto con el equipo de producto como con el equipo de tecnología. Como tú bien dijiste, los design systems son parte ya de los equipos de trabajo hoy en día. Se han convertido en, por un lado siento que es un poco moda, pero por otro lado siento que también obviamente está vinculado con que tener un sistema de diseño en tu empresa hace que puedas escalar el diseño y puedas iterar más rápido y puedas al fin trabajar más rápido. Obviamente porque además de eso, tener un design system o un sistema de diseño funcionando mejora la experiencia del usuario y bueno, obviamente tiene varias ventajas competitivas que te permite crear diseños de una forma un poco más rápida. Obviamente también mantiene un poco la coherencia dentro de todos los diseños que tú vas trabajando, ya que todo se alimenta desde esta como librería o biblioteca de guidelines que son estos lineamientos para que tú puedas trabajar desde una línea bastante bien definida. Entonces obviamente eso hace que reduzcas los errores, haga en el fondo que tu trabajo como diseñador es más fácil, pero además desde el punto de vista de producto mantienes una línea de diseño más coherente. Eso me imagino que para equipos más grandes se vuelve más importante aún. O sea, si tenemos, digamos, vamos quizá aterrizándolo, corrígeme tú, si tenemos un equipo de trabajo, una célula, ¿cierto? Toda la creatividad que pueda surgir de ahí está bien, no interfiere con otro equipo, pero en la práctica cuando tenemos 2 o más equipos, ¿cierto? Podrían estar trabajando, armando, quizás muy burdo el ejemplo, ¿cierto? Pero un botón con cierta forma, con ciertos colores, que provoca cierta acción y otro equipo de otra forma totalmente distinta. Entonces, claro, como guía, el sistema de diseño nos permite, oye, ¿sabes qué? Lo que se ocupa es esto o esto otro.
Y no lo que es el plan. Claro, dado eso, ¿qué sería como lo mínimo que debiese tener un sistema de diseño? Yo sé que depende mucho quizás de la empresa o de la cantidad de gente, pero ¿qué se consideraría tener un sistema de diseño? ¿O es netamente tener estos lineamientos básicos de estos son mis botones, estos son mis colores? Fue el punto, porque ¿qué es lo básico? Claro, ¿qué es lo Exacto. básico? Como va a ser un manual así como de entrada. Sí, ahí hay como bien dijo Manuel, hay varios niveles, por decirlo de alguna forma. Uno parte usualmente como teniendo este como UI kit, que es básicamente lo que se ve, por decir los botones, los inputs y como toda la parte visual de esto, pero eso en sí, per se, no es solamente un sistema de diseño, sino que además de eso, también necesitas un poco cómo se usa cada una de esas cosas, cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, yo te diría que lo básico es tener este UI kit documentado de la forma en que la gente los equipos puedan tener acceso a esta colección, por llamarlo de alguna forma, de recursos, pero que además puedan saber cómo utilizarlos. Obviamente hay que partir por algo. Tú puedes partir con el UI kit, luego documentar el uso y tener en el fondo estos lineamientos, y además de eso, los vas a poder en el fondo entregar al equipo de desarrollo con estos snippets de código disponibles. Entonces, por eso decía que hay como varios niveles. Obviamente tienes que partir diseñándolo, luego se documenta, luego esa documentación pasa a desarrollo, se desarrolla, y en el fondo el pensamiento modular aquí es clave. En el fondo tú tienes cada componente desarrollado dentro de tu sistema y queda disponible en esta como una fuente de información para toda la gente, y entonces con eso ya tienes, yo te diría, lo básico para tener un sistema de diseño armado. Tomando en cuenta que es súper necesario este sistema de diseño, es parte del desarrollo, también empiezan a nacer como nuevos roles o nuevas cosas de cómo trabajar. Bajo esto mismo, y en su momento, de hecho, yo fui como a una charla de esto, y que es el service design, en verdad. ¿Qué es y cómo beneficia a una organización? Súper buena la pregunta, y está súper relacionada con los sistemas de diseño, y que al final uno empieza a pensar como, ya no piensas solamente en el botón específico, en cómo lo vamos a diseñar, sino que vas pensando, vas como subiendo en capas y vas teniendo una mirada más general de qué es lo que es el diseño, cómo aplica, cómo funciona, y en todos los puntos de contacto y dónde impacta. Entonces, a mí siempre me gusta, ahí tengo una cita muy interesante, siempre me acuerdo de que cuando tomé un diplomado de diseño de servicios hace un tiempo, y nos daban un ejemplo. Cuando tienes, por ejemplo, dos cafeterías, una al lado de la otra, y cada una vende el mismo café al mismo precio, ¿qué te hace escoger entre una y otra? Y ahí es donde el diseño de servicios te hace entrar a una en vez de a la otra. Esa es una cita de un estudio de diseño de servicio que se llama 31 Volts. Y en el fondo te das a entender que la experiencia completa, en el fondo esta como mirada holística, es en el fondo entender el viaje del cliente desde que se levantó en la mañana, desde que se dio una vuelta, llegó al lugar a comprar su café, y entender entonces todos los momentos a lo largo del viaje del usuario, y obviamente centrar el enfoque en el usuario para poder en el fondo entender y como construir todas las partes relevantes dentro de este proceso de diseño. Yo te diría que en el fondo es como tener esta mirada holística completa, desde el paso, desde que despertaste hasta que te quedaste dormido. Y entonces con eso entender un poco cuáles todos los pasos que da el usuario a lo largo de su día. ¿Cómo se beneficia una organización? Bueno, la disciplina del diseño de servicios ayuda con la cohesión, ya que es co-creativo. Hay un punto súper importante que creo que es demasiado clave en el service design, que en el fondo no somos solamente los diseñadores a cargo de esto, sino que la experiencia de diseño de servicios la crea la empresa completa. Toda la gente que participa en esta empresa es la cara visible, por llamarlo de alguna forma. Pensemos en la cafetería, la persona que sirve el café, la persona que te atiende en la puerta cuando llegaste. Entonces, obviamente, todos tienen parte en esta estrategia general.
Y entonces cuando uno diseña el servicio, diseña la estrategia general que incluye a toda la gente, por lo tanto se hace una como co-creación, por decirlo de alguna forma, y obviamente no, el diseñador de servicio entiende y como diseña esta estrategia completa, también necesitas fraccionar y modular, pero en el fondo es tener claro se llama Service Blueprint, tener claro esta como blueprint o plano de todo lo que es nuestro servicio o todo lo que es nuestra experiencia de servicio a lo largo de todo el tiempo. Un poco como a grandes rasgos. Ahora, con lo primero que comentaste, no sé si tiene que ver o no, pero como ¿tiene alguna relación con el viaje del usuario de alguna manera, no? O sea, de la típica 100%. Concepto del viaje del usuario, pero 100%. Digamos que lo engloba. Sí, 100%. Por eso decía que es como una mirada holística. En el fondo, subes una capita más arriba y consideras todo lo que involucra este viaje de usuario, no solamente desde que el usuario se sienta en el computador a interactuar con una plataforma, sino que involucra todos los pasos antes y todos los que vienen después. Súper. Sí, ahí igual, que con el ejemplo de la cafetería me queda mucho más claro, pero en el caso de las aplicaciones también entra el juego de antes de que yo abra la aplicación, si en mi día a día la voy a usar, cómo nacen también estas microinteracciones. Al final es un todo de cómo tú utilizas un producto, más no la funcionalidad clave, porque al final hoy día se desarrolla quizás, no sé, necesito un login, un onboarding, un flujo, pero también hay que entender lo macro de esto. Aquí, para la siguiente pregunta, Luz, a ver, yo me declaro culpable. Y me golpeo en la espalda, pero no creo ser el único. En general, yo he pecado de decir, bueno, tenemos el equipo y en el equipo hoy necesitamos armar ciertos diseños y hablamos del diseñador. Y hasta ahí llego, ¿cachai? Entonces quizá una mirada muy simplista, y en ese sentido la verdad es que con el tiempo lo he logrado entender de mejor manera, pero nos podría dar una mano para entender cuáles son los distintos roles que están en este campo. O sea, estamos hablando de gente que se preocupa de investigación, ¿cierto? El research, writer, ¿cierto? También aparecen unos roles como de estrategas. ¿Cuál es el rol de un UX manager? O sea, más allá de lo que significa ser líder, ¿cierto? De cómo dirigir y orquestar ciertas cosas, pero danos un poco luces de cuáles son estos distintos roles, cuáles son las competencias quizás distintas que tiene que tener cada uno de ellos. Bueno, eso, claro, entender un poco qué se trata cada uno de estos roles y qué se diferencia cada uno de ellos en términos de conocimiento específico o habilidades específicas. Y ahí, súper buena la pregunta, porque yo creo que inevitablemente se genera confusión porque hay hartos nombres, porque obviamente el proceso también involucra varios pasos. Yo creo que para entender un poco los roles, primero tenemos que entender un poco el proceso, cómo y quién participa en qué parte del proceso. Entonces, en el proceso del diseño per se, tenemos varias etapas dentro de que, por ejemplo, empezamos empatizando, aprendemos de los usuarios, entendemos cómo funcionan, los entrevistamos, los observamos. Entonces tenemos esta como primera etapa que es empatizar. Después entramos un poco a definir, ¿sabes qué? Mira, identificamos que tienen problemas con esto y con esto, analizamos todas esas cosas que identificamos y hacemos un poco como resumen, ¿sabes qué? Ya, mira, esto es lo que queremos resolver, esta es la etapa como de definición, para luego pasar un poco a la etapa de ideación, ¿sabes qué? Vamos a resolver este problema de esta y esta forma, vamos a diseñar en el fondo una solución. Y entonces hacemos un poco esta como lluvia de ideas de todas las soluciones posibles. Decidimos en el fondo cómo proceder para llegar un poco a la etapa de prototipado. Y ahí voy a hacer un poco el doble clic en cada una de estas y quiénes trabajan en qué partes ya. Y en el prototipado aquí armamos la solución. Entonces la diseñamos, la hacemos interactiva, puede ser, no sé, en papel o puede ser en Figma en un prototipo navegable, puede ser de varias formas para finalmente tener ya un poco la etapa de testing donde probamos con, por ejemplo, test de usabilidad,
no sé, evaluación heurística, probamos en el fondo la solución que nosotros ya diseñamos en todo a lo largo de todo este proceso. Entonces, por ejemplo, el UX Designer cubre todas estas etapas. El UX Designer va en cada una de ellas trabajando. Entonces él es capaz de hacer todas las partes de este proceso y poder en el fondo llevar a la solución a la vida, por decirlo de alguna forma. Vale. Por otro lado, también aparecen en el camino los Product Designers. Yo estuve trabajando de Product Designer los últimos 2 años en Evernote. La gran diferencia del Product Designer es que involucra todas las etapas del proceso, además de eso, el Product Roadmap. Y entonces entiendes el camino del producto. No solamente consideras a los usuarios como el User Experience Designer, sino que además consideras el producto y el camino del producto en el tiempo. Entonces tú te preocupas del diseño del usuario y además te preocupas del producto. Entonces es como un mix. Y obviamente al preocuparse del producto tienes que entender las necesidades del negocio y entender las necesidades del usuario. Ahí un poco ya tenemos como el UX Designer y el Product Designer. También aparecen en el camino, por ejemplo, el UX Research. El UX Research, por ejemplo, trabaja un poco al inicio, en la etapa de empatizar, de entender al usuario, definir, entender en el fondo desde la investigación qué es lo que vamos a resolver. Por otra parte, tenemos también, tú nombraste los strategies o los content strategies, porque realmente son como medios afines, pero en la realidad, por ejemplo, el cargo hoy día como content strategy, en el fondo, en la etapa de prototipado, que vamos por acá, en la etapa de prototipado, cuando estamos diseñando esta solución ya navegable, el content strategies va y trabaja en la parte del contenido, en que sea el contenido correcto, en el lugar correcto, que se comunique de la manera ideal. Entonces obviamente ahí ya se trabajaría específico en esa parte del proceso. Y ya, bueno, obviamente subiendo un poco la escala, el UX Manager es el que se encarga un poco de gestionar, planificar el flujo de trabajo del diseño y en el fondo hace como todas las etapas de este proceso y además planifica. Entonces, por decirte, el UX Manager tiene que ser capaz de poder ejecutar todas estas etapas, pero además de eso tiene que ser capaz de poder planificar cómo los distintos UX designers van en el fondo a ejecutar estas distintas partes. No sé si se me pasó alguno por ahí de los que nombraste. Writer, creo. El writer. Un poco parecido al content strategist, el UX writer se encarga de la parte de escribir, por decirlo de alguna forma, el contenido específico, porque obviamente que el botón se llame de una u otra forma impacta en la experiencia que va a tener el usuario cuando va a interactuar con esta plataforma. Entonces él usualmente acompaña a lo largo del proceso, porque para poder testear algo tiene que tener contenido real, por decirte, contenido que sea con lo que te vas a encontrar al final del día en esta solución. Entonces por ahí van en el fondo integrándose todos estos distintos cargos a lo largo del proceso del diseño. Ahí en ese sentido, Luz, ¿cómo es el...? A ver, está bien, entendemos un poco los roles, ¿cierto? De qué se ocupa cada uno de ellos, pero luego, en términos de evolución, ¿cierto? De crecimiento de una persona que entra en este mundo. ¿Hay un paso lógico? Voy a hacer cualquier cosa, de pasar de un research o a product designer, por ejemplo, o de pasar de... ¿Hay algún paso lógico o en realidad son habilidades totalmente distintas? O sea, yo te diría que al revés, son habilidades bastante afines. Obviamente, lo que pasa un poco en el mercado en Chile es que la gente acá no es tan especializada, por lo tanto, cuando uno estudia diseño en la universidad, realmente aprendes todas las habilidades. O sea, yo estudiando diseño en una universidad puedo salir y trabajar como UX designer, como product designer, y puedo trabajar también después como UX manager, que en el fondo ahí yo te diría que sí es un paso un poquito más adelante, porque obviamente necesitas más habilidades de gestión. Claro. Pero las habilidades son súper afín. Y bueno,
lógicamente el mercado se ha ido especializando en el tiempo. Nosotros hemos ido en el fondo estudiando y teniendo como más especialización a lo largo del tiempo en el mercado chileno. Y los pasos lógicos creo que van a depender un poco de tu nivel de experiencia, van a depender un poco de tu nivel de... No sé si esta palabra existe en español, pero como el seniority, y que no solamente involucra las habilidades técnicas duras, sino que también involucra las habilidades comunicacionales, involucra varios factores que tienen que ver con, no sé, las habilidades blandas que se llamaban en algún momento. Ahora, hay gente que se mueve entre un UX writer o un designer, se mueve del UX per se a distintas cosas porque se van especializando también. Y hay cursos que puedes ir tomando como pequeños cursos que puedes ir tomando para ir haciendo como doble clic en cada una de estas disciplinas. Y obviamente cada vez vamos a ser más especializados también. Ahora, el UX designer per se es, como yo te diría, bastante generalista, de la misma forma que el product designer. No así, por ejemplo, el UI designer, que también es un cargo que ha aparecido en el mercado chileno últimamente, que en el fondo se preocupa un poco de la etapa de prototipado, que es diseñar las interfaces, y él ya está más especializado en ese punto. Ahí, tomando en cuenta todo esto que nos has contado de todos estos roles, de cómo son, de cómo funciona todo el tema del diseño, y dada tu experiencia en el extranjero, ¿cuáles son las diferencias y similitudes que resaltan entre trabajar afuera y trabajar en Chile? Al menos en desarrollo hay un par más o menos importantes, pero siempre es bueno entender cómo está hacia afuera el mercado laboral del UX. Tomando un poco el comentario que hacía recién respecto a la especialización, creo que en general está más especializado. Ahora siempre depende un poco de la empresa y de la cultura de la empresa. Por ejemplo, no sé, yo trabajando en Evernote me di cuenta que tenía que ser súper generalista. A mí me tocó, yo trabajaba de product designer, pero en el fondo me tocó entender todo el proceso como lo que conversábamos antes, y además entender un poco el product roadmap y como ser capaz y tener las habilidades para poder ejecutar todos los pasos, o sea, desde planificar el user research hasta poder en el fondo ir y probar las cosas en desarrollo y revisar y como conversar con desarrollo y decirle, ¿sabes qué? Aquí hay que ajustar. Entonces, yo te diría que un poco depende de la cultura. ¿Qué cosas destacaría yo como de grandes diferencias y similitudes? Yo te diría que trabajando afuera destaco la multiculturalidad de las empresas. Creo que todas las empresas afuera tienen gente de muchos distintos backgrounds. Entonces, te encuentras con una multiculturalidad de un nivel que no ves realmente en Chile. Por decir que hay gente de muchos países y obviamente todos traen distintos feedback a la mesa, obviamente porque tienen distintas miradas que vienen desde otras partes. Eso yo creo que es un gran punto y que genera también un gran aprendizaje. Yo creo que a mí particularmente trabajando en Australia, trabajé en una oficina donde tenía, no sé, 20 compañeros de 18 países distintos. Entonces al final se genera un enriquecimiento cultural importante. Súper. Por otro lado, eso también impacta un poco en la comunicación, impacta, sin contar, digamos, el que tienes que hablar inglés y todo eso, un poco en cómo te comunicas. En el fondo, el impacto es que tú aprendes como a neutralizar la forma de pensar y de comunicar, y entonces como vas elaborando las frases de una manera más estándar, por llamarlo de alguna forma, de una estructura que sea más clara, te ayuda realmente a comunicarte mejor luego cuando vuelves a Chile y sales acá a la calle, la gente te dice como, ¿de dónde eres? Como, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué país? Te vuelves más neutral. Sí. Pero y en ese sentido, o sea, fuera del tema cultural, que yo creo que puede ser bien, creo que puede llegar a ser estándar respecto a otras funciones u otros roles.
pero particularmente respecto al mundo del UX. O sea, la forma de trabajar, la forma de abordarlo, ¿tiene alguna diferencia? ¿O en realidad las prácticas para efectos prácticos son las mismas? Yo te diría que la gran diferencia tiene que ver con los niveles de seniority. Cuando uno postula a una empresa extranjera, particularmente en Estados Unidos, el proceso de contratación y todo como las entrevistas que te hacen en el camino, el nivel de exigencia es alto y obviamente eso impacta en que si tú tienes 5 años trabajando acá y crees que tienes un nivel de seniority más alto, realmente en este proceso te das cuenta que no es tan así. Entonces yo creo que a mí lo que más me impactó creo que fue eso, un poco el nivel de exigencia versus las skills que necesitas para subir de un nivel a otro. De hecho, hay unas páginas, por ejemplo está el Progression FYI, que se los puedo dejar después el link, donde explican, porque esto es como un proceso bastante estándar. O sea, por decirte, Figma mismo. Figma tiene para un diseñador 6 niveles de diseñador, tipo diseñador UX 1, 2, 3, 6. Y en el 3 tú tienes que tener esta y esta habilidad. Y entonces obviamente tú con 5 años de experiencia crees que tienes vas en nivel 3, pero realmente a veces no es así, porque te hace falta este montón de habilidades que ellos quieren y necesitan dentro de este cargo. Entonces por eso creo que ese como escalera de niveles es una de las grandes diferencias que yo encontré postulando y trabajando para empresas, en este caso Estados Unidos, y también afuera. Súper. Ahí el seniority va muy, muy de la mano de lo que se sabe. De hecho, al menos en desarrollo, en informática y en distintas empresas en las que he estado, existe este gran llamado plan de carrera. Sí. Y que al menos aquí en Chile, mirando un poco también el UX, siempre hay como pocos niveles. Sí. En desarrollo al final yo he visto hasta 6, 7 niveles, pero es porque aquí en Chile quizás no estamos tan avanzados de poder granular tanto lo que hace cada perfil. Exacto. Aquí el chileno es bueno para hacer de todo. Sí, exactamente, somos súper generalistas. Pero somos también súper buenos para aplicar quizás pegas que no cumplimos con todos los requisitos tampoco. Eso es así también. Es que ahí en el fondo es una deformación del mercado, porque obviamente si te piden hacer de todo, también vas aprendiendo en el camino. Y yo creo que ahí también es una de las grandes diferencias. Yo creo que acá la gente estudia muchísimo en comparación con la gente en Estados Unidos, que hace cursos más cortos. Creo que acá la gente estudia muchísimo, entonces por lo tanto eso ha generado que las empresas en Estados Unidos empiecen a contratar gente acá. ¿Por qué? Porque acá la gente está súper capacitada para un montón de cosas, entonces obviamente somos súper generalistas y como dices tú, François, en el fondo somos súper buenos para aplicar a cargos que no tenemos todos los skills como súper refinados quizás, claro. Pero realmente sí está en nuestro imaginario, en nuestro aprendizaje está ese conocimiento de alguna forma u otra. Y tenemos obviamente una mentalidad de aprendizaje. Nosotros estudiamos un montón, por lo tanto estamos como súper acostumbrados a estar aprendiendo. Y eso nos ha llevado también a tener un Chile súper tecnológico. Por decirte que yo vi en Australia y encontré que estaba en el pasado. Era como, no puedo creer que los sitios web sean tan viejos y feos. Y lo digo con todas sus letras, te lo prometo. Y volví a Chile y fue como, wow, que realmente acá las cosas avanzan en términos tecnológicos, al menos. Y eso tiene que ver con el mindset correcto que tenemos acá, que es de aprendizaje, que es de estudiar. Todos van estudiando y todos siguen estudiando. O sea, eso es bastante común acá, pero no pasa en todos lados. Cuando yo fui y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un diplomado, porque teníamos presupuesto para estudiar y me miraron con cara como de ¿vas a seguir estudiando? ¿Para qué? Así como, guay, basta. Pero de verdad. Ya basta. Sosiégate. Y ahí me di cuenta que nosotros tenemos ese mindset de aprendizaje. Nosotros, latinoamericanos, por decirlo de alguna forma. Súper buen dato, Diple. Con eso me diste el pase también a la última pregunta que teníamos. Uh-huh. Y es que, claro, tenemos como que la verdad no sé si verlo de buena manera del todo, ojo. Que seamos, oye, que nos guste seguir estudiando, porque puede responder una necesidad, ¿cachai? Del mercado, así como para ir a estudiar y en realidad, oye, te pasaste para otro lado. Uh-huh. Pero en ese sentido, así como cuando lo vemos desde la variedad de tecnología,
Y, Ujú. y como el buen meme que aparece, ¿cierto?, en Instagram de hoy día voy a dejar de ser experto en blockchain, voy a ser experto en inteligencia artificial, ¿cierto? O voy a dejar de ser experto en inteligencia artificial y voy a ser experto en metaverso. O sea, en el mundo de tecnología al menos hay ciertos habilitadores que empiezan a aparecer cursos, ¿cierto?, diplomados, inclusive algunos máster en metaverso. ¿Ya? O sea, como para dirigir tu conocimiento hacia algún lugar. Por el lado de producto, quizás por una deformación respecto a lo que vengo haciendo en el tiempo, oye, fintech. O sea, alinear los temas financieros, ¿cierto?, con la tecnología. Pero por el lado del UX, ¿dónde están esas oportunidades de capacitación fuera quizás de lo más tradicional? Que también lo desconozco, pero fuera de lo tradicional, ¿dónde tú me dirías que, sabéis que esta cuestión está pegando muy fuerte? Quizás desde el punto de vista, voy a decir cualquier tontera, realidad aumentada es un tema que necesita profesionales capacitados, y si ponen foco ahí, quizás van a haber muy buenas oportunidades de acá al 2025-2030. ¿Qué nos podrías contar un poco de eso? A ver, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza inteligencia artificial. Creo que impacta demasiado en el rol del diseño el uso y integración de la inteligencia artificial. Es lo que yo estudiaría en este momento, que todavía no he terminado de decir que quiero estudiar, pero es lo que yo estudiaría en este momento. Creo que entender, primero, obviamente, qué es, en qué la puedes usar, cómo impacta en tu trabajo, qué cosas tienes que considerar cuando estás diseñando, porque obviamente, no sé si vieron el último WWDC de Apple, donde salieron los lentes Sí. de realidad aumentada, y entonces tú dices, como, ahora tengo que, obviamente, pensar cuando diseño una aplicación, por ejemplo, trabajando para Aaron, ¿no? Tengo que pensar en que esta aplicación también la van a poder usar desde aquí, desde allá, de esta otra forma, entonces impacta innecesariamente. Entonces la realidad aumentada en este caso, o esta como espacialidad que plantea los lentes, si no lo han visto vayan a verlo porque son La RVR. bien interesantes los VR, pero tienen varias vueltas de tuerca que nosotros como diseñadores tenemos que sentarnos a pensar, chuta, ¿cómo impacta eso en nuestro trabajo del día a día? En las empresas tecnológicas que muchos trabajamos. Porque lo quieran o no, eso ya llegó, está aquí, está impactando, está integrándose. No sé, yo siempre doy el ejemplo de Photoshop. Photoshop tiene una funcionalidad de inteligencia artificial hace años realmente, que se llama Content Aware, bueno, y hay varias más, pero está ahí y nosotros la utilizamos y no nos damos cuenta. Entonces, creo que si tuviera que decir algo ahora, inteligencia artificial sería lo más importante, pero pensando un poco en el mercado, como me decías tú recién, François, pensando un poco en el mercado, yo creo que los content writers van a ser demasiado importante, porque el diseño conversacional es algo que no está muy especializado acá, es algo que no se ha trabajado mucho, y creo que obviamente pensando en la inteligencia artificial y pensando en la realidad aumentada, todo eso impacta en el contenido que vas o en el cómo vas a hacer en el fondo esta estrategia de contenido dentro de nuestro diseño. Luz, oye, primero que todo, muchas gracias por el tiempo que nos regalaste. Luego, si una persona, digamos alguien que está hoy día en el mundo, ¿cierto?, de UX y quizás lleva poco tiempo, ¿ya? O que está estudiando inclusive, ¿qué le recomendarías para efecto de justamente lo que estamos hablando de estudiar? O sea, ¿cuál sería aquel libro o aquel curso que tú me dirías, sabes que esto es como básico, la verdad te da muy buenas luces de cómo funciona todo? ¿Qué podría haber por ahí? Yo te diría que, a ver, creo que... El libro que te cambió la vida. ¿Qué pregunta más divertida? Yo creo que he leído mucho este último año, de muchas cosas variadas. ¿Qué te recomendaría leer? Te recomendaría leer de psicología, pero también te recomendaría leer de cultura, de sociología, no sé, creo que todos los factores, es que como diseñador es demasiado necesario tener un background muy amplio, porque obviamente te vas especializando, trabajando en diferentes industrias, te vas especializando, pero creo que lo más importante es tener esa mentalidad de aprendizaje presente, siempre, porque la tecnología cambia a una velocidad inesperada, entonces obviamente
para todos es demasiado importante aprender. Ahora, si tuviera que decirte un libro, yo no sé si sería un libro de diseño, probablemente sería como más de manejo de expectativas, de otro tipo de área, no tanto del diseño. Pero sí creo que el mindset correcto es el aprendizaje. Y porque hay miles de cosas que puedes aprender, pero escoger con calma y en el contexto en el que estás, en el momento que estás aprendiendo. Súper. El mundo del desarrollo, el diseño, todo lo que tenga que ver con la construcción de productos, la construcción de servicios, muta demasiado. Entonces yo creo que hay que tener esa hambre de aprender, de leer, de saber cómo lo hace el resto y cómo hacen otras cosas. De hecho, yo creo que la psicología, yo que estoy en el lado del desarrollo, igual me ha servido un montón aprender mucho de la psicología de las cosas, de las organizaciones, de todo. He entretenido todo lo que podía hacer, en verdad. No hay límites. Aparece, que no, bacán. Aparece en varios lados, o sea, desde libros como La psicología del dinero o temas que ahora hablan de como la experiencia de pago, no como el medio de pago, sino como experiencia de pago. Exacto. Sí, o sea, se entiende. La verdad es que es más amplio que simplemente hablar de algo puntual, de estudiate de sistema de diseño, un libro tanto, ¿cierto? Claro. Sí, vale. Igual yo tengo hace un tiempo hice un post con todos los libros de diseño que he leído y están ahí también disponibles en mi página por si los quieren ir a mirar después. La vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí. No, te voy a preguntar luego por el tema de Progression, Figma, los niveles y también este tema. Lo vamos a agregar. Bueno, ahí yo te comparto los links para que puedan ahí también acceder. Vale. Luz. Eso fue, pues. Ahora estoy más calentito, como que subí un poquito la temperatura. Voy a ir a buscar un cafecito igual. Que tomar desayuno, es necesario. Pero te damos muchas gracias por el tiempo que nos diste. La verdad es que, como les decía hace unos minutos, yo me declaro culpable muchas veces de ver temas asociados a diseño o experiencia de usuario de quizá una vereda muy simplista. Así que este tipo de conversiones la verdad es que ayuda bastante. Ojalá que a quienes nos escuchen también les sea de ayuda. Manu, ¿comentarios? Sí, no, totalmente. Es necesario entender todo este mundo del UX. Yo me he metido un poco más allá, he trabajado un poco más de cerca. Sé todos los niveles que hay, que el research, que el writer y todo. Pero también hay mucha gente que todavía dice, tráiganme al diseñador para que me haga los textos. Pero no, bien, ha sido un gusto poder también tener tu experiencia de cómo trabajar en el extranjero. Yo creo que hoy día mucha gente también tiene su mirada hacia afuera, en verdad. Pero también, no menor, saber que Chile está súper avanzado en tecnología. En Latinoamérica también tenemos cosas bien choras, como dice Luz. Uno va a otros lados y ¿por qué estar en el pasado? Pero no, genial. Gracias en verdad por la conversación. De nada, feliz de participar y estar acá. Muchas gracias también por la invitación. Así que nada, y también por ahí si alguien tiene alguna otra duda, quieran, no sé, preguntarme algo, también estoy por ahí en redes sociales y me pueden encontrar en un montón de lugares, tu Riquelme, de todos lados. Así que nada, pueden buscarme también por ahí. Ya, pues, te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Cuídate. Buen día. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, capítulo de diseño. Entretenido. Quizá, bueno, es que veníamos hablando mucho de productos, pasamos por agilidad al principio de la temporada, ¿cierto? Pero nos faltaba, ¿cierto? Como eslabón intermedio de cómo conversan estas cosas, ¿cierto? Finalmente claro. Lo que tú ves frente a una aplicación, frente a algún producto en particular, eso viene de algún lado, ¿no? La creatividad del tipo que calma los fierros, ¿cierto? Sí, no, ahí no hay tanta creatividad ahí. Un poco más de carencia, hay más carencia que creatividad. Está bien, sí. Está bien, pero fue un buen capítulo, así que nuevamente le agradecemos a Luz por el tiempo y por supuesto que vamos a dejar todas las redes y vamos a dejar algunas cositas. Todos los links, hartas cositas ahí. Sí. De hecho, se viene la config, como nos contaba Luz. Sí. Así que eso, pues, chicos, que les vaya súper bien. Buen día. Muchas gracias. Un capítulo para cerrar esta temporada. Uno más. Y después vamos a un momento de introspección para pensar qué es lo que es. ¿Ya? Eso. No olviden seguirnos en todas las redes, chicos, la página web, el blog, estamos haciendo hartas cositas. Se subió un nuevo escritor hace poco, Ian, que va a estar hablando de desarrollo, prueba unitaria, así que los invito a seguir leyendo. Vamos sumando más gente.
Eso, que vaya súper. Eso. Buen día, cuídense. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.